Bienvenidos una vez más a todos y cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos siguen visitando hoy en esta mañana. Dios les siga bendiciendo en esta grandiosa oportunidad de seguir alabando en espíritu y en verdad. Y aquellos también que se siguen sintonizando vía Facebook Live, que Dios les siga ayudando también en este propósito y deseo de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a continuar, hermanos y amigos, meditando en la palabra de Dios precisamente, hablando de un tema en esta mañana intitulado Odio hacia Cristo, Hate Towards Christ. Y cuando hablamos, hermanos, de Cristo Jesús y de su persona, entendemos que pues cuando viene Cristo a este mundo, Él vino para dar amor, para mostrar el amor del Padre que venía desde los cielos a este mundo. Y sin embargo, cuando Él entra en este mundo, hermanos, y empieza a crecer, pasa la adolescencia, nos acordamos allá a la tierna edad de 12 años, que Él estaba en el templo. Estaba en el templo enseñando a aquellos ancianos. Estaba en el templo, hermanos, hablando de la palabra de su Padre, demostrando que Él era el Hijo de Dios a tan temprana edad de 12 años. Y vemos que después, hermanos, a medida que va creciendo, a medida que empieza su ministerio a la edad de 30 años, unas cuantas décadas después, vemos que al comenzar su ministerio, viene, hermanos, viene la tentación ante el enemigo, ¿verdad? Él la vence, y después de eso, que comienza su ministerio, vemos, hermanos, también cómo viene la gente, especialmente los fariseos, y viene, hermanos, el odio hacia el Hijo de Dios. En ello vamos a meditar en esta mañana también, hermanos, y cómo Cristo padece todo esto como el Hijo de Dios. Pero antes de ello quisiera ir a Dios en oración, hermanos, para implorar de su asistencia. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de reunirnos como tu pueblo, como tu iglesia, para alabar y glorificar tu santísimo nombre, Señor. Gracias por este gran privilegio que tenemos como hijos tuyos de poder meditar en tu palabra, poderte llevar a estas alabanzas espirituales sabiendo que tú nos escuchas. Pedimos por aquellos hermanos que quizás vengan en camino, Señor, también cuídale sus pasos para que lleguen con bienestar hasta este recinto y todos unánimes así podamos alabarte en espíritu y en verdad. Dame palabras fáciles hoy en esta mañana para seguir exponiendo tu mensaje, que salgamos todos edificados y asimismo, Señor, pongamos en práctica lo que hemos de estudiar, Señor, y así llevarles el Evangelio a aquellos que todavía no lo han conocido, Señor. Perdona nuestras ofensas, sé con nuestro presidente también en todas las decisiones que sigue haciendo para esta nación, sé con nuestros soldados alrededor del mundo y con nuestros hermanos en Cristo también, Señor, en estas guerras que siguen sucediendo, que tú les des ánimo a seguir, Señor, pasando por esta persecución también, que les llenes de fuerza, de ánimo, Señor, y de fe, para continuar en esta batalla en este mundo, Señor, sabiendo que tenemos esa recompensa que tú nos tienes ya preparada, si te somos fieles hasta la muerte. No nos dejes de tu mano una vez más y perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Dice el escritor de Lucas, el capítulo 6, versículo 11, the book of Luke, chapter 6, verse 11, Lucas capítulo 6, versículo 11. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así: cuando estos hombres, vamos a leer desde el 5, más bien, ¿verdad? Dice el 5, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día
de reposo. Y luego viene el versículo 6, después de que habla a estos hombres. Les dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Nos imaginamos que algo así, ¿verdad? Las personas que no pueden abrir la mano y está, ¿verdad?, toda encorcada así, ¿verdad? Y las echaban, dicen, los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, dice, conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. Dice: él visitó el día de reposo ¿hacer bien o hacer mal? Qué pregunta tan sabia de Cristo. Y luego sigue diciendo: salvar la vida o quitarla. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Nos imaginamos ese momento, ¿verdad? El hombre con la mano seca extendiendo el brazo, y de repente su mano empieza, ¿verdad?, a extenderse. Wow. Enfrente de todos, enfrente de esa multitud, enfrente de esos escribas y fariseos que realmente lo odiaban, ¿verdad?, y querían nada más ocasión para acusarle, dice la palabra de Dios. Extiende tu mano. Y él lo hizo así, su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron ¿de qué? De furor, fíjense. Se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Tristemente, hermanos, a veces pasa esto, aún en nuestras vidas, cuando uno hace bien, cuando tú le quieres hacer un bien a alguien, y viene otro que te odia, que no te puede ver ni en pintura, como dicen por ahí, ¿verdad? Y haces tú un bien, y esa persona se enoja aún más todavía. Qué triste, porque el que quiere amar a Dios, el que quiere aceptarle, va a estar contento cuando ve un bien que se hace, ¿verdad? El que ama verdaderamente a Dios va a seguir haciendo el bien aunque venga la oposición. Estos hombres, sin embargo, odiaban a Cristo. Estamos hablando del odio hacia Cristo, ¿verdad? Sigue diciendo también, hermanos, en Lucas 19:14, más adelantito. Luke 19:14. Lucas 19:14. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice: pero sus conciudadanos le aborrecían. Dice: y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. La parábola de las 10 minas. Parable of the 10 minas. Dice: oyendo desde el versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Todavía aún la mayoría de los judíos está esperando que el reino de Dios otra vez se manifieste, tristemente. Hubo unos que sí la aceptaron en aquel día de Pentecostés, y todavía hay, gracias a Dios, hermanos en Cristo allí en Jerusalén, fíjense, que ahorita están sufriendo persecución. Creemos que nosotros, no hombre, sufrimos bastante, hermano Chávez. ¿Qué sufrimos en realidad? Pero estos hombres, Cristo les habla de esta parábola. Dice: un hombre noble se fue a un país lejano, versículo 12, verse 12, para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero los conciudadanos le aborrecían. Ven ustedes el odio. Y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. A este no lo queremos. Están aquí Cristo, hermanos, es esta persona al cual ellos odiaban también, ¿right? Este Señor, este Rey.
No queremos que éste reine sobre nosotros. Y hoy en nuestros días, aplicando esta parábola a nosotros, la gente cuando tú le hablas, quizás sean tus mismos familiares, no quieren que Cristo reine en sus vidas, tristemente, tristemente. A veces aún nosotros mismos, de repente como que hacemos un lado a Cristo, ¿verdad? Ahorita no quiero que reines en mi vida, Cristo. Nos hacemos a un lado, siendo ya hijos de Dios, cristianos, bautizados. Nos hacemos a un lado porque preferimos que reine nuestra carne en ese momento. Gozar de la carne. Y hacemos a un lado a Cristo también. Si tú, amigo o amiga, también no aceptas a Cristo, haces lo mismo. Hacemos lo mismo. El odio hacia Cristo, hermanos, y Cristo siempre hablándoles por parábolas también, así como lo había profetizado también. En Juan 7:7, ¿qué dice también, hermanos? John 7:7. Juan 7:7. Dice la palabra de Dios, Juan 7:7. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí, ¿qué? Me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y estamos hablando de Cristo Jesús, el Hijo de María, que creció en ese hogar con José y con María y sus demás hermanos. Y si usted lee los versículos anteriores, del versículo 5, fíjense lo que dice, verse 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Not even the brothers of Jesus believed in him. Ni aún sus hermanos creían en él. Qué triste vivir en un hogar creciendo con esa sabiduría, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Y que ni aún tus hermanos crean en ti. Vete allá a otro lugar para que hagas tus milagros. Leemos en los otros evangelios. Ni aún sus hermanos creían en él. Y por eso dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Él entendió muy seguro, ¿verdad? Con sus mismos hermanos, ahí lo tenía muy cerquita, ese aborrecimiento, ¿verdad? Después, claro, vemos que sus hermanos, ¿verdad?, creen en Jesús. Y cómo llegaron a ser pilares de la iglesia también, después. Pero en ese momento no creían en él. Santiago, ¿verdad? Judas, en ese momento no creían en él. En nuestras vidas también, hermanos, nosotros pasamos por esto quizás con nuestros familiares, como decía, y siempre menciono los familiares porque es la primera batalla que a veces tenemos, porque no todos van a venir al conocimiento de la verdad al mismo tiempo, ¿verdad? Queremos y oramos y esperamos que Dios les abra la mente, sus corazones también, ¿verdad? Pero en ese momento que no creen, es una batalla. Y a veces, hermanos, es triste porque lloramos también, ¿verdad? Pero gracias a Dios que a algunos les ha abierto sus corazones y han aceptado a ellos. Últimamente está en ti y está en mí en aceptar, ¿verdad? Ojalá que tú, amigo, amiga, también no aborrezcas a Cristo Jesús. Y dice Cristo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y luego dice en Juan 15:18, para seguir con este pensamiento, John 15:18, ¿qué dice Juan? Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Yo ya lo pasé y lo estoy pasando. Iba a pasar todavía aún más en su crucifixión, ¿verdad? Iba a sufrir una manera que a veces no se puede describir realmente, a menos que tú estés pasando por ello. El ser crucificado, ¿verdad? Ninguno de nosotros ha pasado por eso. Lo vemos también en las películas, la pasión de Cristo, nos hace llorar.
A mí me hace llorar. Si no la ha visto, hermano, se la recomiendo, hermano, visitante. The Passion of the Christ. Man, you're going to cry. If you don't cry, your heart is made out of stone, right? Pero sabemos el sufrimiento de Cristo. Y eso nada más es una película. Ahora nos imaginamos en la realidad. Ahí estaba el odio de la humanidad sobre el Hijo de Dios. Se cumplía, sin embargo, la profecía que está escrita en Juan 15, 25. John 15, 25. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Juan 15, 25. Dice que, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Without a cause. They hated me. Y a veces nos pasa eso también a nosotros en nuestra vida. Oye, ¿qué te hice yo? Nos preguntamos. ¿Por qué me odiará tanto esta persona? ¿Por qué no me puede ver ni en pintura? ¿Qué le hice yo? Nos preguntamos a veces, ¿verdad? Sin causa a veces. ¿Qué te hice? ¿Por qué me odias? ¿Por qué no me puedes ver? Por esto pasó Cristo. Sin causa me aborrecieron. Y fíjese el 23. Look at 23 also, right? ¿Qué dice el 23? El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Ven? El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si aborreces a Cristo, si lo haces a un lado, si no aceptas su don de salvación, estás demostrando que aborreces a Dios. Dice la gente a veces, no, yo amo a Dios. Es más, vaya usted, hermano, y haga una encuesta aquí en Laredo y pregúntele a la gente, oiga, ¿usted ama a Dios? Y estoy seguro que la mayoría de Laredo, Texas, va a decir, sí, amo a Dios. La mayoría. Porque es algunos que digan, bueno, no, yo no, realmente yo soy ateo, a mí eso de la religión, ni me hablan ni me lo mencionas. Pero la mayoría va a decir, yo amo a Dios. Y sin embargo, para demostrar que amamos a Dios, Cristo dijo que en Juan 14, 15, John 14, 15, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Ahí lo demostramos. Cuando tú amas a Dios, vas a hacer su voluntad y sigues haciendo su voluntad. Y te acuerdas del compromiso que hiciste, ¿verdad? Me gusta mucho aquí. One Lord, one faith, one baptism, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo. El compromiso que hiciste cuando fuiste bautizado o bautizada fue ante ti y ante Dios. Entre tú y Dios. Ojalá que no te olvides de esto. Y amigo, amiga, también te invitamos en esta mañana que si amas a Dios, le demuestres que realmente le amas, que no lo aborreces, porque si lo rechazas, estás demostrando que también aborreces al Padre, dice Juan ahí que leíamos 15:23. Dice Juan 19:6 también. John 19:6. ¿Qué dice Juan? Juan 19:6. Dice, ya cuando Cristo estaba ahí, ¿verdad? Lo habían ya azotado. Pilato lo toma a Jesús, le azota, dice el versículo 1, chapter 19, verse 1. He had already been beaten, right? Dice, y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, versículo 2, y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron, dice, como con un manto de púrpura para burlarse de él. Y dice Jesús, dice Pilato, el versículo 4, el versículo 3, perdón, verse 3. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y me pregunto yo, si ningún delito hallaste en él, ¿por qué le azotaste? ¿Por qué permitiste que fuese azotado? Si no había hallado ningún delito. Why? ¿Por qué?
Y aquí el hombre, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. El odio, ¿ven ustedes ahí el odio? You see that hate right there? Crucify him, crucify him. Seguía el hombre, ¿verdad?, odiando al Mesías. Y solamente puedo decir: qué cobarde Pilato. What a coward, Pilate. Qué cobarde. Teniendo el poder de soltarle. ¿Cómo? Su misma esposa le había dicho: no tenga nada que ver con este justo, ¿se acuerdan? ¿Por qué no escuchaste la voz de tu esposa, Pilato? A veces no escuchamos la voz de nuestra esposa, ¿verdad? Bien testarudos que somos, bien cabezones, decía mi suegro. Bien cabezones, no hacemos caso. Oye a tu esposa, Jorge Chávez. No, porque yo soy el mero mero. Oye a tu esposa, que no se te olvide. No oyó a su esposa Pilato tampoco. Pero bueno, ¿qué hizo Cristo con todo este odio que el mundo le estaba presentando, le estaba regalando? Ese fue el regalo del mundo a Cristo, el odio. Fíjense. Eso fue lo que le regalamos a Cristo, el odio. Qué feo regalo, ¿verdad? ¿Quién quiere un regalito, verdad?, de odio? Una cajita llena de odio. Está loco usted, hermano Chávez, ¿verdad? Who wants a box full of hate as a gift, right? You're crazy, brother Chávez. El amor es, sin embargo, lo que Dios nos regala. Todo ese odio que el mundo le dio a Cristo, al crucificarle también, al pedir que le crucificaran, Dios en torno lo convierte en amor. Ese amor universal. ¿Qué es lo que hace Dios? Juan 3:16, ya lo conocemos, John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que Cristo hizo con todo ese odio, es lo que Dios hizo con todo ese odio. Juan 10:16 también nos dice estas palabras, John 10:16. ¿Qué dice? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios que usted y yo, como gentiles, otras ovejas, ahí está hablando de nosotros, que no somos de descendencia judía, que no somos del pueblo israelita. Dice, aquellas también debo de traer, usted y yo. Gracias, Dios, por abrirnos las puertas a tu reino. Gracias. Thank you, Lord, for that. Usted y yo también, amigo, amiga, hermano, hermana. Dice Romanos 10:12 también, ¿verdad? Romans 10:12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí en Romanos 10:12? ¿Qué dice? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. Para con todos los que le invocan. ¿Y quiénes son los que invocan realmente? Pues todos los que alabamos a Dios. No. Todos los que le temen. Esos son los que le invocan en realidad. Todos los que le temen, todos los que hacen su voluntad, todos los que le amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya lo decíamos, Juan 14:15, John 14:15. Gracias a Dios que tenemos a Cristo como nuestro Señor. El mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y dice 1 Timoteo, vamos a leerlo ahí también, capítulo 2, 1 Timothy chapter 2, versículos del 1 al 4, y con eso estamos terminando. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: exhorto ante todo
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, fíjense el amor de Dios demostrado a la humanidad, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere para la humanidad. No quiere condenación. El infierno no fue preparado para ti, para mí, amigo, amiga. Fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero si tú no quieres aceptar la invitación que Dios te está haciendo, bueno, pues allá tú. ¿Quieres convivir con los ángeles de Satanás? Allá tú. Dios no quiere eso. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean, ¿qué? Y sean salvos. To be saved. That's what God wants for us. Ese es el amor que Dios ha dado, mandando a su Hijo. De esta tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo. Nos acordamos de Abraham y de Isaac, ¿verdad? Cuando van caminando, camino dice como de 3 días. Qué jornada tan más difícil para Abraham, nos imaginamos. 3 días caminando con su Hijo, ¿verdad? Caminando con su Hijo. Y él nada más con su Hijo. Y con el sacrificio, sin embargo, no estaba ahí, ¿verdad? Tenemos todo, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio, Padre? Where's the sacrifice? What are we going to sacrifice, Father Abraham? Dios proveerá, le dice Abraham. La fe de Abraham. Así también como Dios proveyó el sacrificio perfecto, Cristo Jesús. En esta mañana, amigo, amiga, ¿no quieres tú aceptar el amor de Cristo? Don't you want to accept the love of Christ? We invite you. Te invitamos hoy, amigo, amiga, en esta mañana, si tú ya tienes ese deseo en tu corazón, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes a Cristo? Te invitamos. Contáctanos de alguna manera para lograr ese nuevo nacimiento en tu vida. Si ya estás dispuesto, si ya estás listo, Dios te espera con los brazos abiertos. Que el Señor los bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios los bendiga. Amen.